Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿A quién oímos? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿En qué lo conocemos? En a quién estamos oyendo. Hay dos frases importantes que confundimos y tienen que ver con cómo está el mundo hoy en día. El uno es la globalización. ¿Qué es la globalización? Es un fenómeno espontáneo que es al cual hemos llegado con la tecnología. Alcanzar a ver todo al mismo tiempo. Esto hace algunos pocos años era imposible. La ciencia ha aumentado, como Jesús lo nombró hace 4.800 años más o menos, a través del libro de Daniel, que la ciencia aumentaría para los últimos tiempos. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 9, nos habla acerca de los dos testigos, Elías y Moisés, que van a ser muertos en la gran tribulación. Pero ¿qué es lo importante de ello? Dice que ellos van a estar 3 días y medio muertos, y que toda lengua, toda tribu y toda nación lo verán. ¿Cómo era eso posible hace 30 años atrás? No era posible. Mucha gente pregunta por qué estos son los últimos tiempos, si no estoy diciendo que ya nos queda un mes. No. Tal vez quedan aún muchos años, solo Dios lo sabe. Pero cada vez más aumentan todas las señales que el Señor dejó. Y esta es una de ellas. Dice que toda lengua, tribu y nación verían a los dos testigos muertos por 3 días y medio. Eso solamente se podía con la globalización. Y la ciencia ha aumentado a tal manera que hoy en día es posible hacerlo. La otra palabra es el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Es el movimiento político que hoy en día está sucediendo, que inició a través de la nueva agenda global desde 1989, después de la caída del comunismo, formada por una élite de multibillonarios, la empresa Gavi, Rockefeller, Bill Gates, George Soros, China. En 1995 aproximadamente 26 empresas controlaban todos los medios de comunicación del mundo entero. En el 2020 solamente 6 empresas no gubernamentales las gobiernan. Esto quiere decir que el 95% de los medios de comunicación del mundo están controlados por estas 6 empresas. ¿A quién oímos? ¿A quién estamos oyendo? Todo lo que tú y yo escuchamos en noticias no es nada real. Es verdad mezclada con mentira y muchas noticias que les convienen que escuchemos para generar el globalismo, que es lo que necesitan. La idea de estas personas es tener un mundo sin fronteras, destruir a las naciones de la soberanía nacional, imponer leyes inmorales, el aborto, la ideología de género que ya está, la pedofilia que vamos para allá, crear una supuesta igualdad donde nadie es dueño de nadie. Y en el mundo entero solo hay 3 naciones que no han querido cumplir con esta agenda global, que son Estados Unidos, Brasil y Rusia. Lo impresionante es que Rusia es una nación comunista, pero aún así no ha caído. Estados Unidos, con lo que vemos que está pasando, si de aquí al 20 de enero Donald Trump es quitado de
del gobierno de Estados Unidos, sería un país menos. Quedaríamos con 2 países nomás que faltarían, que se unieran al globalismo, a la nueva agenda mundial. Así que no nos sorprendamos de lo que escuchamos en noticias, porque escuchamos solamente lo que ellos convienen que el mundo sepa para generar temor y para generar todo lo que se necesita para que esta agenda se cumpla. Esto está escrito en la palabra, es el mejor noticiero, como yo lo he dicho. Muchas cosas que están pasando no son comentadas en el mundo. En el año pasado, de marzo a junio, 90,000 abortos hubieron en Inglaterra, solo en Inglaterra. De abril a junio, en Australia se suicidaban 8 personas diarias a través de toda esta crisis que sucedió. De marzo a junio, triplicaron los divorcios, siendo California el país con los números más altos. En China murieron el año pasado 350,000 personas de gripa. Murieron más de gripa que de COVID, pero a lo que se le dio más fama y más relevancia fue al COVID. Solamente en México de diabetes murieron el año pasado 55,000 personas. Solamente de diabetes, casi triplica el número de personas que murieron por COVID allí en México. Pero eso es lo que los medios de comunicación, y más que los medios de comunicación, estas 6 empresas multibillonarias quieren que nosotros sepamos, por generar el temor. Tal vez muchos no saben qué va a pasar mañana. Dicen que va a haber escasez, que no va a haber agua, que el agua se va a acabar, que el calentamiento global. Están generando un temor por cantidad de cosas que la Biblia no habla. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, por Satanás. Este mundo está controlado por Satanás, no nos debe sorprender nada de lo que pasa. Así que nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo Jesús y saber qué es lo que dice la palabra, que vamos a estarlo viendo, si Dios lo permite, en estos tiempos con Dios en adelante. Quiero cerrar dejando esto en claro. Lo que quiere el globalismo y Satanás es unir el mundo, porque entre más una al mundo, más pecado va a haber y más va a dispersar a la iglesia. ¿Qué es lo que ha logrado Satanás el año pasado? Logró y quiere arrancar este año. Nuevamente encerrar a la gente para que la gente no se congregue. Es un ataque directo a la iglesia, un ataque directo a nuestra fe. Él hace todo lo contrario que hace Cristo, copiando lo mismo. Acuérdate que en Babel se unieron todos en su pecado y Dios los tuvo que confundir para apartarlos, porque donde más se une el mundo, más pecado hay. Eso fue lo que sucedió en Babel. Pero también en Hechos capítulo 2 me habla que cuando se une la iglesia, cuando se unen los hijos de Dios, el día del Pentecostés, estando todos juntos unánimes, fue que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y el poder que fue derramado fue grandemente, y las señales y los milagros que vinieron en adelante con esta iglesia perseguida de los apóstoles y la iglesia primitiva fue grandemente, fue inmenso. Así que si Satanás quiere unir a su pueblo y esparcir a la iglesia, quiero decirte que la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. No le va a quedar fácil, y no es lo que diga él, es lo que Jesús ya estableció en su palabra. Génesis capítulo 8, versículo 22 dice que mientras la tierra permanezca, y hasta el día de hoy permanece, no cesará el cultivo y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, ¿de dónde sacan las noticias? Que el agua se va a acabar, que esto se va a calentar a tal modo que se va a explotar. Cantidad de cosas que ha sacado la ONU y la Organización Mundial de la Salud, obviamente patrocinados por estos 6 multimillonarios.
Jesús dijo que mientras la tierra permanezca esto no cesará. Y lo que viene duro para este mundo, la iglesia no estará. Así que mientras tú y yo estamos firmes con nuestro Señor Jesucristo, no tenemos de qué preocuparnos. Continúa oyendo lo que Dios dice. ¿A quién oímos? ¿A quién oyes tú? ¿Las noticias son más importantes para ti? ¿Cómo está este mundo? ¿Cómo está la moneda? ¿Cómo está el dólar? ¿O qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? La palabra de Dios me dice que nos restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que comeremos hasta saciarnos y alabaremos el nombre del Señor nuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros y nunca jamás tu pueblo será avergonzado y nosotros somos tu pueblo. Yo elijo escuchar la palabra de Dios. No sé tú qué elijas. No te llenes de temor, no te llenes de angustia. Para los hijos de Dios lo mejor está por venir. Las puertas que el enemigo ha querido cerrar, Dios tiene la llave para abrirlas. Y las puertas que Dios puede abrir, el enemigo no tiene las llaves para cerrarlas. Así que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este día, por este amanecer, Dios, que aún no ha sucedido. Hoy rindo mi corazón, mi vida a ti. Y te pido que me ayudes, Dios, a renovar mi mente, a entender que todo lo que está escrito en tu palabra se ha cumplido. Y lo poco que falta por cumplir, se cumplirá. Muchas de las cosas que tú hablaste desde hace 6,000 años, Dios, se han cumplido. ¿Por qué no se cumplirá el resto? Yo lo creo, Dios. Y gracias porque tu palabra dice que en los últimos tiempos los entendidos entenderán. Y gracias porque me has hecho entender hacia dónde va este mundo, pero también hacia dónde vamos nosotros. Yo personalmente elijo escuchar tu voz. Elijo escuchar tu palabra, meditarla, vivirla, porque sé que es el mejor sostén, es el mejor recurso, es la mejor salida, es mi mejor presente y mi mejor futuro. Gracias, Padre, por hoy permitirme entrar al trono de la gracia, rendir mi corazón y decirte que mi vida está contigo. Estoy a tus pies y sé que esa gloria postrera será mayor que la primera en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis finanzas, en mi llamado y en todo lo que tienes para nosotros. Te alabo y te bendigo, Dios, y te entrego esta mañana orando en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengamos, como siempre, un bendecido día. Un abrazo gigante. Alza tu voz, iglesia, dile.